pasaje que vamos a estudiar en esta mañana es justamente Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y si notan, pues vamos a terminar en una coma, y eso se debe a que hay ideas muy largas y extensas en este capítulo y hay que cortarlo en algún lugar. Entonces vamos a estudiar del 1 al 5, pero recuerden que es como que quedará a continuación para la próxima semana el resto de la idea. Pero me pareció un buen punto donde detenernos. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día del juicio, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oremos. Padre, de nuevo estamos pidiéndote esta mañana que nos ayudes a entender este pasaje que hemos leído y que nos preparamos para estudiar. Queremos, oh Dios, que nos hables a través de esta tu palabra y que por tu Espíritu Santo traduzcas todo esto a nuestro corazón, a nuestras mentes, y que lo hagas calar en lo más profundo de nuestro ser y que desde dentro transformes toda nuestra vida. Sabemos, oh Dios, que este camino en el que estamos es largo, que nos falta mucho por recorrer y que en todo paso somos dependientes de tu ayuda. Y es por eso que cada domingo, antes de cada sermón, acudimos a ti y te pedimos, oh Dios, así como lo hacemos hoy una vez más, enséñanos, transfórmanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Siempre que empieza algún pasaje con un por lo cual, por lo tanto, es bueno dar un vistazo rápido a lo anterior, porque quiere decir que se desprende de lo que viene antes. Por todo lo anterior, por lo que se ha dicho acerca de la ignorancia del ser humano que ha rechazado la verdad y rechazado la verdad de Dios y ha preferido adorar a otros dioses, adorar a la creación antes que al Creador, desencadenando toda una serie de pecados, de inmoralidad en la vida práctica y en la sociedad, lista que recorrimos el domingo antepasado con algún detalle. Dado todo eso, entonces dice, por todo eso, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Aquí Pablo está cambiando, por primera vez está como diciéndonos, ha aparecido como un personaje ficticio aquí, hace, oh hombre, ¿quién será? ¿De quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? Si es un recurso de la época y todavía se utiliza hoy de crear un lector, ¿verdad?, imaginario con el que uno está hablando o al que uno le está escribiendo. Y en este caso parece ser que es un nombre pagano, pero no es el mismo pagano del primer capítulo. El del primer capítulo era un pagano entregado al pecado, ¿verdad?, desenfrenado y activamente, ¿cómo se dice?, visiblemente, externamente malvado, ¿verdad?, perverso y practicante de un montón de cosas. Bueno, ahí ustedes recordarán toda la lista. Pero aquí parece que Pablo se está dirigiendo, sigue hablando con gentiles, sigue hablando con paganos, pero otro tipo de pagano, otro tipo de gentil. Este es el moralista, el que de alguna manera se cree mejor que los demás, moralmente superior, que vive una vida exteriormente buena, ¿verdad?
Y posiblemente en este entonces filósofo, pensador, ¿verdad?, que criticaba la cultura decadente del imperio grecorromano, que podía ser un guía moral y ayudante de los necesitados. Creo que tenemos casos así en nuestro mundo hoy. Y después de leer la lista, esta persona posiblemente estaba escandalizada, ¿verdad? Después de haber leído el primer capítulo y toda esa lista de pecados que menciona Pablo, este moralista es el que jamás, ¿verdad? El indignado con ese nivel de maldad, sacudiendo la cabeza con indignación, pero Pablo le dice: tú también eres inexcusable. Tú que juzgas a los que practican estas cosas, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque haces lo mismo que hacen estos paganos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo? Seguro escuché mal. Estoy leyendo mal. Eso no es lo que Pablo quiere decir. No me está hablando a mí. ¿Hipócrita? ¿Yo? Sí. Sí. Porque no se trata de una mera obediencia externa a la ley. Se trata del corazón. Y eso es algo que la Biblia enfatiza una y otra vez. Y a veces nosotros podemos confundirnos, incluso, hermanos, cuando vemos personas buenas allá afuera que no creen en Dios, pero que son inteligentes y que son muy filántropos, ¿verdad? Que participan de buenas causas, que no mata, ¿verdad? No anda asesinando, no anda cometiendo maldades, tiene una buena familia, no es adúltero, pero entonces uno podría decir como: esta persona es buena, ¿verdad? Seguramente va para el cielo porque se ve externamente, es buenísimo, se ve que es ejemplar. Pero lo cierto es, y lo que debemos recordar, son las 3 escalas del capítulo anterior. Fuimos creados para Dios. Ese es el meollo del asunto. Fuimos creados para Dios. Y tratar de cumplir la ley externamente, tratar de mantener una conciencia limpia, de que yo no le hago daño a nadie, para sentirme bien conmigo mismo, para sentirme digno y ejemplar, para que otros me vean y ojalá tal vez incluso inspirar a otros a ser como yo. Esa actitud es tan perversa y tan pecaminosa como la actitud de los que se describen en el primer capítulo. Es igual, porque simplemente es otro tipo de idolatría. Simplemente ha cambiado al Dios verdadero por otro Dios de la creación. Y en este caso, ese Dios de la creación es Él mismo. Yo creo que vemos esto en nuestra cultura aún hoy, ¿verdad? Personas que se creen más sabias que los demás y quieren ayudar a los demás, y los oímos aconsejando, ¿verdad? Aconsejando que tiene problemas matrimoniales, le aconseja en sus problemas matrimoniales, que tiene dificultades con sus hijos, va y le aconseja en las necesidades que tiene con sus hijos, no sé, le guía en sus estudios, le ayuda como persona a ser mejor, más productivo, a estar feliz en su trabajo, ¿verdad? Como un coach de vida, como un gurú moderno para vivir mejor. Pero mientras guía a otros y enseña a otros sin temor de Dios, los está haciendo igual de dignos del infierno que Él. Se puede creer muy superior, se puede creer mejor que los demás, pero lo cierto es que no está cumpliendo la ley, aunque parezca. Porque ¿cómo empieza el resumen de la ley que nos da Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. El moralista moderno, y en estos tiempos también, se enfocaba en la religión superficialmente, si es que tenía algún enfoque en la religión. Pero lo principal era ayudar a los demás, y ser humanitario, y ser un ciudadano ejemplar, y llevar una buena vida, y que la gente me admire y se inspire, ¿verdad? Que la gente me admire y se inspire. Pero sin amar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, se está colocando en el mismo lugar. Amar al prójimo es segundo, y es solamente posible amar al prójimo bien
si estamos amando a Dios primero. No podemos amar al prójimo bien si no estamos amando a Dios. Y puede decir, pero yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo ahí ando tranquilo, ayudo a los demás, soy buen trabajador, soy un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano, yo obedezco la ley de la nación, no me meto en problemas, pago mis impuestos, soy un miembro activo de la comunidad, la gente me conoce como una persona involucrada, no miento, soy bien honesto, trato de ser transparente, genuino, participo de causas sociales siempre que puedo, ¿verdad? Estoy dispuesto a ayudar al necesitado siempre. Y podemos encontrarnos personas así. Pero pregúntenle, ¿ama a Dios? Esa es la pregunta más importante. Y no es cualquier concepto de Dios que usted se haya inventado. Es que si ama al Dios de las Escrituras, al Dios verdadero tal y como se ha dado a conocer en las Escrituras. Y si quiere llevarlo un paso más allá, porque algunos podrán decir, sí, yo amo a Dios. Pregúntale si ama a Jesús. Pregúntale qué lugar ocupa Jesús en su teología, en su religión, en su vida espiritual. Porque nadie viene al Padre si no es por Él. Y de eso está lleno el mundo. Y ahí, esa parte es bien difícil. Porque el personaje de Jesús es eso, es una piedra de tropiezo. El personaje de Jesús es difícil. Usted le puede preguntar si ama a Dios y muy fácilmente va a decir que sí. Pero cuando lo concretizamos en la persona histórica del Hijo de Dios, que se encarnó y murió en la cruz, y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y hoy gobierna desde el trono del universo, cuando lo concretizamos ahí, es más difícil decir que lo aman, que lo adoran, que entienden que Él es Dios y que no pueden venir al Padre si no es a través del Hijo. Y por lo tanto, si no es así, si no ama a Dios, si no ama a Jesús, es igual de ignorante, idólatra e inmoral que los que se describen en el capítulo 1 de Romanos. Está en la misma categoría. En la misma categoría. Y por lo tanto dice, eres inexcusable. Inexcusable. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El juicio de Dios es según verdad. Él conoce lo más secreto del corazón. Allí donde nadie ve ni ha visto jamás, allí Dios sí ve. Él está pendiente y sabe y conoce las palabras que susurras en la noche, los sentimientos, deseos y deleites que no mencionarías en público jamás, de los que no hablarías en voz alta, las verdaderas motivaciones de tu corazón. Dios las conoce y Él juzga verazmente. Tú que juzgas a los demás, no eres omnisciente. Tú que juzgas a los demás no conoces los corazones de nadie. Tú que juzgas a los demás no eres imparcial en tus juicios, porque tu conocimiento no es absoluto y puede ser justo en algunos casos e injusto en otros. Puede ser muy severo en algunos casos y muy permisivo en otros. Pero nuestro Dios, Él sí juzga verazmente. No es más severo ni menos severo de lo que debería ser. No es más permisivo ni menos permisivo. Él es 100% justo. Y cuando uno vive en torno a cualquier cosa que no sea la gloria de Dios, y esto es lo que el incrédulo moralista tiene que entender, cuando vive para cualquier cosa, por digna y buena que parezca, si no es para la gloria de Dios, es culpable ante Dios. Cualquier cosa es inferior, es indigna, es un ídolo. ¿Crees que podrás escapar de ese juicio meticuloso ante el Dios que es omnisciente, ante el Dios que es imparcial, ante el Dios que es completamente justo? ¿Cuál es el estándar del juicio de Dios? Él nos lo ha dicho.
Él nos ha dado su estándar. Él nos ha dicho cuál es el espejo en el cual debemos contemplarnos. Oh hombre, tú que juzgas, el estándar es la ley perfecta de Dios. Y la ley perfecta de Dios empieza con: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa en la creación para adorarla. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada de lo de tu prójimo. Esa es la ley de Dios, ese es el estándar. El moralista solo ve como del mandamiento 5 en adelante, pero los mandamientos del 1 al 4 no son tan relevantes ni tan importantes, y sin embargo, por alguna razón son los primeros. Y Dios va a juzgar conforme a ese estándar perfecto, porque Él es perfecto, su ley es perfecta, y ese va a ser el espejo que debemos utilizar y que se va a utilizar para juzgar. Así que si crees, incluso si el moralista criticón, si el moralista juzgón cree que ha cumplido la ley a la perfección, es más idólatra de lo que se da cuenta. Se ha endiosado terriblemente. Si cree que él es capaz de vivir a la perfección la ley de Dios, se ha hecho igual a Dios. Nosotros no podemos vivir la ley de Dios a la perfección. No podemos cumplir la ley de Dios. Ningún pecador puede alcanzar la perfección de la gloria de Dios. Ningún pecador puede vivir conforme a esa ley de manera intachable. Y la Biblia enseña que todos somos pecadores. Debemos ayudar al moralista a entender esto. Todos somos pecadores, porque el pecado lo define la gloria de Dios. Ese es el meollo, el punto principal, lo que erramos. Y lo veremos más adelante en el mismo Romanos, pero lo que erramos es la gloria de Dios. A lo que no hemos atinado es a la gloria de Dios. Y ignorando a Dios, por supuesto que es imposible vivir para su gloria, por más buenos que seamos externamente. Y este juicio que viene, este juicio de parte de Dios en contra de los pecadores, es inevitable, es ineludible, es inescapable y es veraz. Y por lo tanto, el que no está en Cristo no podrá permanecer en pie. No podrá. Esa es la verdad. El juicio de Dios se acerca y solo los que creen en aquel que sufrió ese juicio en nuestro lugar, solo esos podrán permanecer en pie. Allí es donde debe llevarnos la ley. Ese es el objeto de la ley. Y hoy en la noche vamos a hablar más de esto en la clase del catecismo, pero el punto es que la ley no debe conducirnos a una vida moralista. La ley debe conducirnos a entender que no podemos cumplirla y que necesitamos a Cristo. Ese es el propósito de la ley, es una guía a Cristo, y después tendrá otro propósito para el creyente. De eso hablaremos más adelante, incluso en Romanos, pero el punto ahora es que para poder arrepentirnos verdaderamente debemos contemplarnos en el espejo de la ley, y es ante toda la ley de Dios, desde el primer mandamiento hasta el 10º, que yo debo evaluarme y ver si realmente soy tan bueno como me creo. Y el moralista es allí donde debe contemplar su rostro y ver si realmente es tan bueno como se cree. El llamado del Evangelio es ese: arrepentirse y creer. Eso es lo que nos llama a hacer. No se trata de cuántas veces usted pasó al frente a hacer la oración del pecado. No se trata de si usted fue bautizado o no fue bautizado en la iglesia cristiana. No se trata de si ha sido miembro de la iglesia toda su vida, que usted creció en la iglesia porque sus papás iban a la iglesia. No se puede llegar al cielo por herencia de los padres. No se puede llegar al cielo pegado al esposo o a la esposa. No se puede.
Cada uno de nosotros debe arrepentirse y creer personalmente para entrar a formar parte de la iglesia invisible, de la iglesia de verdad. Y si no lo ha hecho, hoy todavía está a tiempo. Y si ustedes tienen a alguien en el que están pensando, tal vez usted dice, no, yo he creído, estoy seguro, estoy convencido, yo sé en quién he creído, yo soy salvo, pero conozco gente así, conozco moralistas, criticones. Si usted tiene amigos, familiares, vecinos, gente, tiene que llegar con este mensaje con urgencia, porque ese día del juicio se acerca y es un día ineludible, inescapable, y todavía hay tiempo, y el hecho de que todavía haya tiempo es una gran misericordia y bondad de Dios. Vean el versículo 4, o menosprecian las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios no es permisivo, Él no es laxo con el pecado. El juicio de Dios contra el pecado es vehemente y absoluto, es radical, Él no es permisivo. Lo que es paciente. Lo que hace es postergarlo, pero no evitarlo. No es que a Dios no le importe cómo uno viva. A veces el moralista puede pensar que a Dios no le importa, no se preocupa por estas cosas. O incluso el pecador desenfrenado, el que no es moralista, puede decir, Dios claramente no le importa porque aquí estoy todavía viviendo la vida loca y nada me ha pasado. No confundamos la paciencia de Dios con que a Él no le importa lo que estamos haciendo. No confundamos la paciencia, la tolerancia, la benignidad de Dios para llevarnos al arrepentimiento con que Él no va a juzgar conforme a su ley a todos los hombres. El día del juicio vendrá. Que no haya llegado aún es porque Dios está invitando al arrepentimiento. Él está llamando a través del Evangelio a creer en Cristo y arrepentirse. No debemos postergar eso. Él da tiempo. Él muestra bondad. Él cuida de la humanidad y la sostiene. Todos los días sale el sol para todos y se pone para todos. Y cuando cae lluvia, se mojan todos. Esa es la bondad de Dios. Pero es simplemente extendiendo el tiempo en paciencia para que el pecador se arrepienta. Pero por la dureza y por su corazón no arrepentido, ¿qué sucede? Atesora ira. Atesora ira para el día del juicio. No es falta de interés de parte de Dios. Es todo lo contrario, de hecho. Es que sí le interesa. Pero el que no se arrepiente acumula ira. El que no se arrepiente de su pecado simplemente está aumentando el castigo. Y ese día, cuando Cristo vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos, cada uno recibirá el pago merecido. Cada uno recibirá el pago merecido, y la paga del pecado es muerte. No hay otra paga. Es un castigo infinitamente severo, porque el pecado contra un Dios infinitamente santo merece un castigo infinitamente severo. El sentido de urgencia tiene que estar presente en cada uno de nosotros. Quizá para nosotros mismos, yo no sé si aquí tenemos algún moralista criticón. Es posible. Pero si no, estoy seguro de que fuera de nuestra iglesia tenemos personas que necesitan escuchar este mensaje. Y necesitan escucharlo con urgencia, porque van a ser juzgados por sus pecados abiertos, por su rebelión contra Dios, o por hacer obras externamente buenas sin tomar en cuenta a Dios. En cualquiera de las dos direcciones será juzgado y el juicio será severo. No se pueden salvar si no se arrepienten y creen. Así que el llamado es: oh moralista, oh hombre tú que juzgas, no endurezcas más tu corazón.
Oh hombre, tú que juzgas, no seas terco, porque la ira caerá sobre el corazón no arrepentido tarde o temprano. ¿Estás listo para ese día? Solo podrás estar listo si estás en Cristo, no hay otra manera. Mis hermanos, este es el evangelio que hemos creído. Ese es el evangelio por el cual vivimos. Ese es el evangelio que necesitamos todos los días. Y ese es el evangelio que debemos predicar a nosotros mismos y a los demás. Porque dentro de nosotros muchas veces se asoma ese moralista, que si bien ya hemos creído en Cristo y hemos abrazado a nuestro Salvador para salvación, y tenemos esa seguridad de que en ese día no enfrentaremos a nuestro Señor como juez, porque ya Cristo fue juzgado por nosotros. Aún así, a veces miramos a los demás con ojos criticones, como moralistas, como si nosotros fuéramos mejores, como si nosotros fuéramos más dignos, superiores. Lo que somos, lo somos por gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, allí estaríamos nosotros. Esa lista de Romanos 1, esa sería la descripción de nuestra vida hoy. Si no fuera por la gracia de Dios. Él es el que nos ha salvado del pecado. No olvidemos cómo nos salvó, porque esa es la predicación que debemos llevar a nuestro prójimo. Podemos confundirnos y llevar una predicación moralista, llevar una predicación de usted debe cumplir la ley de Dios, debe llevar una vida buena, debe amar a su esposa, y nos vamos a ir por todas las tangentes antes de llevarlos o sin llevarlos a Cristo. Sí, hablemosles de la ley, obviamente, pero la ley como guía a Cristo. Él es el Salvador. Él es lo que ellos necesitan y lo que nosotros necesitamos todos los días. Este es el Cristo en el que hemos creído y el cual predicamos.